Si alguna vez sentiste que ves lo que otros no perciben, que cargas con verdades que los demás prefieren negar, este video es para ti. Quédate hasta el final y descubrirás por qué Jung decía que este don puede destruirte o convertirte en un ser extraordinario. El descubrimiento más peligroso de Carl Jung no tuvo que ver directamente con la locura ni con las enfermedades mentales. Su hallazgo más inquietante trataba de aquellas personas capaces de ver lo que los demás no podían ver, de percibir los detalles más ocultos y de cómo esta habilidad extraordinaria podía convertirse en una maldición. En su práctica clínica, Jung documentó a pacientes con lo que llamó percepción diferenciada, individuos que podían leer microexpresiones, detectar emociones reprimidas y captar patrones psicológicos invisibles para el resto. Eran capaces de atravesar las máscaras sociales, descubrir mentiras en segundos y sentir la tensión inconsciente que flotaba en cualquier ambiente. Jung consideró este descubrimiento peligroso porque las personas con este don terminaban aisladas, agotadas y con enormes dificultades para mantener relaciones normales. No porque estuvieran locas, sino porque ver demasiado tiene un costo psicológico que casi nadie puede soportar. Hoy te mostraré lo que Jung llamó su hallazgo más peligroso, la verdad sobre quienes ven lo que otros no ven, y por qué esta rara capacidad puede destruirte o transformarte en alguien extraordinario. El caso que reveló a Jung esta idea comenzó en 1913, cuando él mismo atravesaba una crisis tras su ruptura con Freud. Una paciente, una mujer altamente introvertida y de intuición profunda, acudió a él. Representaba lo que más tarde Jung describiría como el tipo de personalidad más raro, alguien con una percepción intuitiva indiferenciada. Esta mujer podía entrar en una habitación y sentir al instante la atmósfera psicológica. ¿Quién mentía? ¿Quién sufría en silencio? ¿Quién guardaba resentimientos ocultos? Jung escribió: la paciente muestra una capacidad extraordinaria para percibir contenidos inconscientes en los demás, pero esta facultad le genera más sufrimiento que ventajas. Ella no podía sostener conversaciones triviales porque veía detrás de cada palabra. No lograba mantener amistades porque la gente se sentía expuesta ante ella. Y le resultaba imposible conservar un empleo porque su sola presencia perturbaba los frágiles acuerdos inconscientes que mantienen unido a un grupo. Jung comprendió que no estaba frente a un caso patológico, sino observando lo que ocurre cuando el inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción es demasiado precisa para sobrevivir en sociedad. La paciente describía a las personas con una exactitud inquietante, como si tuviera acceso a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Jung verificaba sus observaciones con preguntas minuciosas y quedaba sorprendido. Eran sorprendentemente correctas. No era psicosis ni delirio. Era una conciencia tan avanzada que se volvía socialmente peligrosa. Pero Jung descubrió algo aún más perturbador. Estas personas no solo percibían lo consciente, sino que parecían absorber el inconsciente de los demás. Lo llamó participación mística, un fenómeno psicológico en el que ciertos individuos, con una intuición extremadamente desarrollada, se ven invadidos por el material psíquico de su entorno. En sus notas del libro rojo, Jung escribió: existen aquellos cuyo aparato psíquico está tan afinado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su ambiente. Hoy, la psicóloga Elaine Aron, con sus estudios sobre las personas altamente sensibles, validó parte de lo que Jung observaba. Cerca del 20% de la población tiene una sensibilidad emocional y sensorial superior. Pero Jung iba más allá. Identificó un tipo aún más raro, apenas un 1% de la población, el intuitivo introvertido, alguien que no solo siente profundamente, sino que percibe patrones inconscientes con una claridad estremecedora. Estas personas procesan no solo señales sociales obvias, sino estados emocionales reprimidos, contenidos ocultos y tensiones colectivas que la mayoría prefiere ignorar. Son capaces de detectar la depresión detrás de una sonrisa forzada, el miedo escondido bajo un discurso seguro o la sombra colectiva que un grupo entero evita mirar. Jung advirtió: el peligro no está en la percepción en sí, sino en el aislamiento psíquico que genera. Cuando uno ve lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo que la sociedad no soporta contemplar. Jung llamó a esta paradoja el problema de la función superior. Aquello que constituye tu mayor fortaleza psicológica puede convertirse en tu mayor condena, porque te separa de la participación inconsciente que une a los demás.
El verdadero peligro no era ver demasiado, sino convertirse en un blanco del inconsciente colectivo. Jung descubrió que las personas con percepción diferenciada terminaban siendo atacadas mediante lo que llamó proyección de sombra. Los demás descargaban en ellas todo lo que no querían reconocer en sí mismos. En Psicología del Inconsciente, Jung escribió: nada influye más en el entorno, y especialmente en los hijos, que la vida no vivida de los padres. Pero este principio se extendía a todas las relaciones. Cuando alguien veía con claridad el lado oscuro de otro, esa persona tenía dos opciones: integrar la sombra o atacar al espejo. Así, los pacientes de Jung se encontraban una y otra vez siendo culpados de problemas que no habían creado. Si sugerían que alguien estaba preocupado, eran acusados de negativos. Si advertían sobre un conflicto evidente, los señalaban como creadores de drama. Jung entendió que no era casualidad, sino un mecanismo de defensa. Era más fácil destruir al mensajero que enfrentar lo que reflejaba. Esto generaba lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos eran convertidos en el problema de cada grupo, no porque causaran el malestar, sino porque revelaban lo que todos preferían ignorar. El portador de una percepción superior se convierte en el receptáculo de aquello que el grupo no puede aceptar conscientemente sobre sí mismo. De ahí que muchos de estos individuos no solo se sintieran incomprendidos, sino sistemáticamente perseguidos por fuerzas invisibles. Lo más inquietante es que Jung descubrió que esta percepción sobrecargada no se manifestaba igual en todos. Identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intuitivo introvertido. El intuitivo del sentimiento. Personas que no solo ven lo que sucede en lo psicológico, sino que lo sienten en su propio cuerpo. Absorben las emociones ajenas hasta confundirse con ellas. Jung anotó: el intuitivo del sentimiento vive en contagio emocional perpetuo, experimentando lo que otros no viven conscientemente. El intuitivo del pensamiento, capaces de prever desenlaces de relaciones, crisis personales o fracasos laborales con precisión inquietante. No por lógica, sino por intuición inconsciente. Jung los describió como visionarios de los patrones que otros aún no alcanzan a comprender. El intuitivo de la sensación. Sienten las manifestaciones físicas del estado psicológico de otros. Detectan enfermedad antes de que aparezcan síntomas. Perciben fatiga antes de que el propio afectado lo confiese. Funcionan como sistemas de alarma precoz del cuerpo y la psique colectiva. El intuitivo puro. El más raro de todos. Ven absolutamente todo, pero no logran organizar ni expresar lo percibido. Viven en un estado de sobrecarga perpetua, recibiendo torrentes de información inconsciente sin una estructura para procesarla. Comprender a qué tipo perteneces era, según Jung, esencial, porque cada uno requiere un camino distinto hacia lo que llamó el desafío de la integración. Jung estaba convencido de que la percepción no integrada podía ser devastadora. Identificó 3 peligros principales. Disrupción del inconsciente colectivo. Quien ve demasiado amenaza los acuerdos invisibles que mantienen unida a la sociedad. Una simple presencia puede desestabilizar la cohesión de un grupo. Aislamiento psicológico. La conciencia avanzada no se puede compartir fácilmente. El individuo se siente como una isla en medio de un océano inconsciente. Disolución de la identidad, lo más grave. Cuando alguien absorbe demasiado de los demás, corre el riesgo de perder el contacto con su propio yo. Jung llamó a este estado participación mística, una fusión peligrosa donde desaparecen los límites psicológicos y el individuo corre el riesgo de aniquilación interior. Por eso Jung insistía: la integración de esta percepción superior no era solo importante, era urgente. Si no, la persona se consumía a sí misma. Imagina tener un don tan profundo que te convierte en un espejo insoportable para todos los que te rodean. ¿Qué harías con él? ¿Lo esconderías para sobrevivir o lo integrarías para transformarte? Para enfrentar estos riesgos, Jung diseñó un método que llamó el proceso de individuación. Era un camino para proteger la identidad personal mientras se establecía una relación consciente con los contenidos inconscientes. Sin este trabajo, decía, la percepción superior se volvía un arma contra uno mismo. El primer paso era reconocimiento y diferenciación. Jung enseñaba a sus pacientes a identificar cuando lo que sentían o pensaban no les pertenecía, sino que provenía de la atmósfera psicológica de los demás. A este ejercicio lo llamaba discriminación consciente. La primera tarea es distinguir qué te pertenece y qué no. Sin esta claridad no hay desarrollo individual posible. Para lograrlo, recomendaba algo tan simple como poderoso: pasar tiempo diario en soledad absoluta.
no como evasión, sino como un laboratorio interior donde los materiales absorbidos de otros podían asentarse. No como evasión, sino como un laboratorio interior donde los materiales absorbidos de otros podían asentarse, permitiendo reconocer la voz auténtica del propio ser. El segundo paso era integración de la sombra. Jung observó que quienes veían con claridad las sombras de los demás solían hacerlo porque no habían trabajado las suyas. Cuanto más rechazaban su propia capacidad para la mentira, la crueldad o el egoísmo, más les perturbaba observar esas cualidades en el exterior. Todo lo que nos irrita de los otros puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el valor de mirar hacia adentro. Integrar la sombra no significa volverse cruel o corrupto. Significa reconocer que cada ser humano porta en sí todas las posibilidades, tanto luminosas como destructivas. Ese reconocimiento convierte la mirada en algo más compasivo y menos amenazante. El tercer paso era lo que Jung denominó participación consciente. Se trataba de aprender a interactuar con los contenidos inconscientes de los demás sin ser devorado por ellos. La clave estaba en desarrollar lo que llamaba contenedores psicológicos, la capacidad de sostener temporalmente el dolor, el caos o la sombra ajena, recordando en todo momento que no es tuyo. El individuo que logra este nivel se convierte en un puente, alguien capaz de traducir lo inconsciente en conciencia sin sacrificar su propia integridad. Según Jung, esa era la verdadera función de las personas con percepción superior. No desaparecer bajo el peso de lo que veían, sino transformarlo en sabiduría para el colectivo. Para ilustrar los dos caminos posibles, Jung comparó a dos figuras históricas. El primero fue Nietzsche. Admiraba su percepción, su capacidad para atravesar las máscaras de la cultura y la religión con precisión devastadora. Pero observó que Nietzsche nunca aprendió a integrar sus visiones. Se identificó tanto con su función superior que terminó prisionero de ella. Su aislamiento y posterior colapso eran para Jung el ejemplo de lo que ocurre cuando la percepción sin integración consume al individuo. En contraste, citaba al místico medieval maestro Eckhart. Este poseía lo que Jung llamaba intuición mística, un acceso profundo a realidades espirituales y psicológicas. Pero a diferencia de Nietzsche, Eckhart supo convertir sus percepciones en palabras que nutrían en lugar de desgarrar. Su fuerza residía en la humildad consciente, el reconocimiento de que su don era un servicio, no un arma. El propio Jung también se vio atrapado en esta batalla. Entre 1913 y 1919 vivió lo que llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo registrado en su famoso Libro Rojo. Allí confesó haber estado al borde de la psicosis. Lo que lo salvó no fue reprimir sus visiones, sino comprenderlas, trabajarlas y finalmente integrarlas en su psicología y en su práctica con pacientes. Ese descubrimiento cambió todo. La percepción extraordinaria no era una enfermedad, sino una señal de que la conciencia humana estaba intentando evolucionar más allá de sus límites colectivos actuales. Pero esa evolución traía consigo un precio: soledad, incomprensión y el peligro de disolución del yo. Por eso Jung repetía a sus pacientes: no basta con ver, hay que aprender a sostener lo visto sin destruirse en el intento. Y aquí surge la pregunta más inquietante: ¿qué haces cuando lo que percibes con tanta claridad amenaza con desintegrar tu propia identidad? ¿Renuncias a tu don o aprendes a transformarlo en tu mayor fuerza? Jung comprendió que nadie podía recorrer este camino en absoluta soledad. Incluso el individuo con percepción superior necesitaba espejos humanos capaces de sostener su visión sin quebrarse. Por eso hablaba de la importancia de encontrar los pocos que entienden. No se trataba de rodearse de multitudes, sino de tres tipos específicos de relaciones que podían marcar la diferencia entre la integración y la destrucción. Tipo 1. Los también individuados. Jung aseguraba que una persona que ya había atravesado el proceso de individuación reconocía instantáneamente a otra que lo había logrado. Describía este encuentro como un choque eléctrico de autenticidad, una sensación inmediata de estar frente a alguien que no usa máscaras. La persona individuada reconoce a otra de inmediato. Hay una cualidad en su presencia que no puede fingirse. Estas conexiones eran raras, pero imprescindibles. Con ellas se podía hablar sin temor, expresar percepciones profundas sin miedo a ser acusado de exagerado, paranoico o arrogante. Era como encontrar un puerto seguro en medio de un mar hostil. Tipo 2. Los que están en camino. No todos poseen percepción superior, pero Jung observó que quienes ya se habían comprometido con su propio trabajo interior, terapia, espiritualidad, exploración de sueños, confrontación con sus sombras, podían sostener con más facilidad la mirada penetrante del intuitivo.
Aquellos que han comenzado a conocerse pueden soportar ser conocidos por otros. En otras palabras, quien ya se atreve a mirarse al espejo no huye cuando alguien más le muestra su reflejo. Tipo 3. Los contenedores naturales. Jung también identificó a individuos que, aunque no tuvieran un don de percepción extraordinario, poseían una fuerza silenciosa, la capacidad de sostener dolor y contradicción sin desmoronarse. Eran personas templadas por la vida, marcadas por pérdidas o pruebas, que habían aprendido a resistir sin romperse. Estos contenedores podían recibir la verdad sin reaccionar con violencia o negación. Pero ¿cómo reconocer a estas raras personas en un mundo que suele defenderse de la verdad con uñas y dientes? Jung elaboró lo que llamó el proceso de reconocimiento. Un aliado genuino mostraba señales claras. Preguntaba con interés real en lugar de cerrarse a la defensiva. Reconocía sus propias contradicciones sin vergüenza excesiva. Podía mantener estabilidad emocional ante verdades incómodas. Mostraba curiosidad auténtica por la conciencia y el crecimiento. Si la reacción inicial era la ira, el sarcasmo o la negación violenta, Jung advertía: esa persona no era un espacio seguro para revelar percepciones profundas. De hecho, recomendaba un protocolo cuidadoso que hoy podríamos llamar revelación gradual. Comenzar con observaciones pequeñas y suaves. Observar la reacción, defensiva o curiosa. Aumentar gradualmente la profundidad solo si la persona demuestra capacidad. Evitar presentar verdades como sentencias absolutas. Ofrecerlas como posibilidades. El objetivo no era imponer una visión, sino probar si existía un terreno fértil para compartirla. Jung insistía en que incluso los más perceptivos debían aprender la estrategia de cuándo hablar y cuándo callar. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero este privilegio no puede realizarse en aislamiento. Requiere ser atestiguado por otros capaces de reconocer la autenticidad. Lo más interesante es que Jung no veía estas relaciones como simples apoyos emocionales. Para él, eran estructuras de supervivencia psíquica. Sin al menos una o dos de estas conexiones, el individuo con percepción superior corría mayor riesgo de sucumbir al aislamiento, la desesperanza o incluso a la disolución de la identidad. Porque la verdad más dura que descubrió fue esta: no basta con tener el don de ver lo que otros no ven. Para sobrevivir a esa visión, necesitas que alguien más pueda verte a ti sin miedo. Y ahora surge la cuestión más peligrosa. ¿Qué pasa cuando compartes tu visión y el mundo responde con odio, rechazo o persecución? En la siguiente parte exploraremos cómo Jung descubrió que los altamente perceptivos suelen convertirse en chivos expiatorios, víctimas de la sombra colectiva que nadie quiere reconocer. Cuando una persona ve con demasiada claridad lo que los demás se empeñan en ignorar, no es recibida como un sabio, sino como una amenaza. Jung documentó esto una y otra vez. Los individuos con percepción superior terminaban siendo atacados, no por lo que hacían, sino por lo que revelaban sin querer. Él lo llamó el fenómeno del chivo expiatorio. El mecanismo era siempre el mismo. La persona perceptiva reflejaba una verdad incómoda. El grupo, incapaz de soportar el reflejo, reaccionaba proyectando su propia sombra. El individuo terminaba señalado como la causa del malestar, y aunque en realidad solo había mostrado lo que ya existía en la oscuridad colectiva. El portador de la percepción superior se convierte en el depósito de todo aquello que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Jung imagina entrar en una habitación y percibir, es con la misma nitidez que un cuchillo cortando aire, la tensión oculta entre dos personas, la envidia disimulada detrás de una sonrisa, el miedo disfrazado de arrogancia. Eso no se puede ocultar a un ojo entrenado, pero cuando ese ojo nombra lo que ve, los demás sienten que los han desnudado, y en lugar de agradecer, atacan. La reacción es casi automática. Eres negativo, estás inventando dramas. Siempre ves problemas donde no los hay. Lo que en realidad ocurre es un mecanismo de defensa inconsciente. La mente prefiere destruir al espejo antes que enfrentarse a la propia sombra. Jung escribió: todo aquello que nos irrita de otros puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos, pero para la mayoría es más fácil atacar al espejo que examinar lo reflejado. Así, las personas con percepción diferenciada se transforman en blancos de proyección, no porque estén equivocadas, sino porque su mirada revela lo que otros no soportan aceptar. En sus notas clínicas, Jung describió pacientes que al mencionar con suavidad que alguien parecía preocupado, recibían explosiones de ira. Otros, al señalar un problema evidente, eran acusados de crear conflictos. Lo que hacían era simplemente poner en palabras lo que ya flotaba en el aire.
pero nadie quería reconocer. Este fenómeno no se limita a relaciones individuales. La paradoja del don. El problema de la función superior, entonces, no es que veas demasiado, sino que los demás no pueden soportar lo que ves. No es que seas extraño, sino que tu lucidez rompe los pactos inconscientes que sostienen la sociedad. Jung insistía en que el verdadero desafío no era apagar esa percepción, sino aprender a integrarla. El don debía convertirse en una herramienta consciente, no en una fuerza caótica que devora desde dentro. Esto lo llevó a desarrollar lo que más tarde llamaría el proceso de individuación. Un camino destinado a reconciliar el brillo de la percepción con la necesidad de seguir siendo un individuo íntegro, capaz de habitar entre otros sin ser destruido por ellos. Pero ¿cómo se logra esa integración? ¿Cómo transformar la función superior de maldición en camino de poder? En la próxima parte veremos las 3 grandes amenazas que Jung identificó como letales para quienes perciben demasiado: la ruptura de los acuerdos colectivos, la soledad psicológica y la disolución de la identidad. Pero ¿cómo se logra esa integración? ¿Cómo transformar la función superior de maldición en camino de poder? En la próxima parte veremos las 3 grandes amenazas que Jung identificó como letales para quienes perciben demasiado: la ruptura de los acuerdos colectivos, la soledad psicológica y la disolución de la identidad. Jung advirtió que las personas con percepción superior no solo enfrentaban incomodidad social, sino verdaderos peligros psicológicos. Has llegado hasta aquí porque en tu interior sabes que ves lo que otros no ven. No es casualidad. Jung lo llamó un don peligroso, pero también una oportunidad de transformación. Tu percepción puede destruirte, o puede convertirte en alguien capaz de descifrar lo que la mayoría nunca entenderá. No estás solo. Este canal es un espacio para aquellos que se atreven a mirar más allá de la máscara social, para quienes sienten el peso de una conciencia que no puede apagarse. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Te consideras uno de esos individuos que cargan con una visión más profunda de la realidad? Tu experiencia puede ser la voz que otro necesita escuchar. La evolución de la conciencia comienza contigo. Y recuerda, lo que se niega en la sombra siempre regresa como destino.